Bueno, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Lo vamos a leer una vez más. Ya el Ale nos hizo memorizarlo hace varios domingos, así que hoy va a salir casi de memoria. Estoy leyendo en la NBI. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, dice acá, gozo, lo memorizamos, paz, paciencia, benignidad o amabilidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre o humildad y dominio propio, templanza. Tenemos variaciones porque como estudiamos, estas palabras significaban algo para las personas del primer siglo, los que escuchaban en su idioma original, en el griego, y nosotros a veces no tenemos una traducción exacta hoy. Entonces a veces usamos más de una palabra para entender qué quiere decir ese término. Y lo vamos a repetir una vez más en la versión que nos enseñó el Ale. Era, hago papa, está el Ale por allá al fondo, ¿no? Y bebo mate con fe. Entonces, A de amor, gozo, muy bien, paz, la otra paciencia, benignidad, bondad, de mansedumbre, de templanza y fe. Y nos falta el último, que es dominio propio. Hago papa, bebo mate con fe y dominio propio. ¿Era así? ¿Está bien? Bueno, después lo practican en la casa y lo repetimos el domingo que viene. Ahora, hay una frase que cierra el versículo 23 que yo sinceramente nunca la entendí, así que ahora me tuve que poner a estudiarla. Y el objetivo de este mensaje va a ser dar un cierre a esta serie, a este tema, y pensar en los versículos que cierran esta sección, que son el final del 23, 24 y 25. Hay 3 frases que vamos a ver hoy que concluyen esta temática sobre el fruto del Espíritu. Y la frase que cierra el versículo 23 dice, no hay ley que condene estas cosas. La Reina Valera dice, contra tales cosas no hay ley. Dale nomás si estás ahí atrás. Ahí está, no hay ley que condene estas cosas. Esta frase nunca la entendí porque en realidad Pablo está hablando de cosas buenas, ¿no? Menciona actitudes que son positivas, que quisiéramos tener en nuestra vida, que quisiéramos desarrollar. Y él termina diciendo, no hay leyes en contra de estas cosas. Claro que no hay leyes en contra de las cosas buenas, las leyes están en contra de las cosas malas. O sea, ¿qué sentido tiene lo que está diciendo? ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Y cuando me puse a leerlo y a estudiarlo, me di cuenta que tenemos que volver un poco a ver el tema general de esta carta de Gálatas para entender qué es lo que está queriendo decir Pablo acá. Así que hay algunos versículos bastante duros en esta carta. Si pueden volverse unas hojitas hacia atrás, en el capítulo 2, versículo 21, dice así, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. ¿Sabes qué? Esto es el concepto más importante que Pablo está transmitiéndoles a esta iglesia. Porque era una iglesia que Pablo había fundado, había iniciado, pero que se estaban empezando a desviar. Y sabes que había algo que estaba empezando a surgir en esta iglesia que es el legalismo. Pensá por un minuto qué es lo que se te viene a la cabeza con esta palabra legalismo. ¿Qué pensás cuando escuchás esa palabra, legalismo? Algo de cumplir la ley, muy bien. ¿Qué más? Que sigue las cosas al pie de la letra, muy bien. Si tuvieras que imaginarte una persona en la historia, ¿a quién te imaginarías? Fariseos, muy bien, es la palabra que más rápido se nos viene a la mente. Y sabés que en esta iglesia estaba pasando algo así. Habían venido maestros que estaban introduciendo en la iglesia una doctrina equivocada. Al evangelio de Jesús le estaban agregando la ley. Entonces ellos decían, si ustedes quieren realmente completar su salvación, tienen que cumplir la ley. Es decir, circuncidarse porque no eran judíos, tienen que guardar los días que dice la ley, la vestimenta, la comida que la ley indica y lo que la ley prohíbe, tienen que evitarlo.
Entonces se empezaban a sumar a esta salvación por gracia lo que la ley exigía. Y Pablo les dice esto que vemos ahí. Fíjense, Gálatas capítulo 3, versículo 3. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? El versículo anterior que leímos decía, si realmente hace falta el esfuerzo de ustedes para ganarse la salvación o para completar la salvación, entonces Cristo murió en vano. No tiene sentido la muerte de Jesús. Así que había un problema grande en esta iglesia. Esta iglesia se está empezando a desviar del evangelio verdadero. Y Pablo cierra este versículo diciendo, contra el fruto del Espíritu no hay ley. Y lo que está queriendo decir es, mira, la ley, las leyes, las reglas que ustedes pueden seguir, no alcanzan, no tienen jurisdicción, se quedan cortas al lado de lo que produce el Espíritu Santo. Yo me lo imaginé con una ilustración. Imagínense que estamos en un curso de arte. Hay un profesor que está enseñando pintura a un grupo de niños, nosotros estamos observando, y ese profesor les va a enseñar a los niños a dibujar por primera vez un rostro humano. Es la primera vez que ellos van a aprender. Entonces les tiene que dar las instrucciones básicas. ¿Bien? Quizás hay algún artista acá, algún pintor, algún dibujante. Yo no lo soy, pero el chat GPT me ayudó. Y a veces sirve, a veces no, Juani. Y entonces la base para dibujar un rostro humano sería empezar dibujando un óvalo, que va a ser el contorno del rostro. Pero después necesitamos guías que nos muestren las proporciones. Por ejemplo, una línea vertical para indicar la simetría del rostro, una línea horizontal un poquito abajo de la mitad para la posición de los ojos, y después vamos a agregar los ojos, la nariz, la boca y demás. Les dice el profesor, ustedes tienen que finalmente sombrear un poco con el lápiz para darle profundidad al rostro. Estas son las instrucciones básicas. Los niños se van a la casa, vuelven a la clase siguiente, a la semana siguiente, y resulta que uno de estos niños era un prodigio del arte. Quizás nadie lo sabía, pero agarró el lápiz, comenzó a dibujar y cayó la clase siguiente con algo que es digno de los maestros del arte de la historia. Quizás compararlo, no sé, con la Mona Lisa o con una pintura, pero de otro nivel. Él no solamente le dio un poco de sombrero, le dio profundidad y le dio color y le dio expresión a la cara de tal forma que uno lo ve y dice, esto es una foto. Así que agarra el profesor, agarra el dibujo, y nosotros le podríamos preguntar al profesor, bueno, ¿este alumno siguió las reglas? ¿Siguió las instrucciones básicas? ¿Y qué diría el profesor? Sí, pero no tiene sentido la pregunta que me estás haciendo, porque no solo siguió las instrucciones básicas, las excedió, pero lejos. O sea, este chico juega en otra categoría, está en otro nivel, está en otra liga. O sea, si cumplió o no cumplió, sí, obviamente, pero la sobrepasó lejos. O sea, las instrucciones básicas ya no aplican, porque él está para otra cosa. Entonces lo cambia de curso y hará su carrera de artista. De la misma forma, Pablo dice, lo que el Espíritu Santo puede producir en ustedes es algo que excede muchísimo lo que la ley puede producir. Porque la ley es un conjunto de reglas que ordenan nuestra conducta, que nos dicen qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Van regulando nuestra conducta. Pero la ley, las reglas, las instrucciones no pueden producir en nosotros amor, no pueden producir en nosotros gozo, no pueden producir en nosotros paz, ni paciencia, ni ninguna de estas manifestaciones del fruto del Espíritu. Así que Pablo está diciendo, todo esto que les mencioné excede en gran medida, excede por lejos a la ley. Jesús dijo algo similar. Jesús dijo en Mateo que Él es el cumplimiento de la ley. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Bueno, Jesús no solamente cumplió la ley, o sea, Él fue obediente a la ley de Moisés, perfectamente, Él fue santo. Pero Jesús fue mucho más que la ley, porque Jesús manifestó el carácter mismo de Dios, o sea, la esencia de la ley. Cuando alguien lo veía, Jesús estaba viendo por medio de Jesús al Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, Jesús dice, ustedes oyeron que se les dijo, no matarán. Pero yo les digo, cualquiera que tiene odio en su mente contra una persona, ya cometió ese homicidio. Jesús excede la ley, va mucho más allá de la ley. De la misma forma, el Espíritu Santo en vos y en mí, cuando produce su fruto, logra algo en nosotros que no lo podría producir la obediencia a una serie de reglas. ¿Se entiende?
Nos podríamos poner a estudiar perfectamente todos los mandamientos del Antiguo Testamento o todo lo que Jesús dijo y hacer nuestro esfuerzo por ser los mejores alumnos, pero nada de eso va a producir lo que el Espíritu produce desde adentro hacia afuera. ¿Sabes que no es lindo que te digan que sos un fariseo, que sos un legalista o que sos un hipócrita? A mí no me gusta. Pero yo creo que de alguna manera todos podemos llegar a manifestar formas sutiles de legalismo. El legalismo, no lo leí, pero dice una definición que la tenía por acá. Bueno, no importa. El legalismo es poner la ley o poner las reglas por encima de Cristo, básicamente. Por ejemplo, el legalismo aplicado en la salvación es cuando yo pienso que mi esfuerzo humano me va a dar de parte de Dios la salvación, que Dios me acepte por mi esfuerzo. El legalismo en la vida cristiana es lo mismo, es pensar que yo por mi esfuerzo, por mi cumplimiento de cada regla, por ser obediente, me voy a ganar la aceptación de Dios, me voy a ganar el afecto de Dios. Y en realidad, como nos dice la palabra, somos aceptos en Cristo solamente. Por más malo que sea, por más bueno que sea, la única forma que yo tengo de acercarme a Dios es cuando Dios me mira por medio de Jesús. Y te menciono algunas formas sutiles de legalismo que seguramente manifestamos nosotros también en nuestra vida. Mira, una es cuando mi sensación de aceptación de Dios depende de mí. Cuando yo me pongo a orar y tuve un día donde hice las cosas más o menos bien, siento que Dios me recibe con los brazos abiertos y me dice, ven hijo, y me abraza, porque soy un buen hijo, porque me porté bien. Y el día siguiente quizás no fui tan buen hijo, quizás le fallé a Dios, pequé, y me voy a acercar a orar y siento que Dios está lejos, distante, que no tiene ganas de verme, que tengo que hacer más esfuerzo, que tengo que quizás orar más para llegar a que Dios de nuevo me diga, vení, hijo. ¿Tuviste esa sensación alguna vez? ¿Sabes qué? Ambas son mentirosas, porque cuando estoy bien, que yo pienso que estoy bien, Dios tampoco puede aceptarme por quien yo soy. Yo nunca voy a estar al nivel de su hijo, nunca, estoy lejísimo de Jesús. Entonces cuando yo me siento bien, Dios aún así, al abrazarme, le está viendo a Jesús. Y Él dice, vení, te voy a abrazar, pero porque estás en mi hijo, porque estás en Jesús, porque estás revestido de Cristo. Y cuando yo estoy mal y me acerco al Padre, ¿qué me dice el Padre? Vení, hijo, te voy a abrazar de nuevo porque estás revestido de Jesús. O sea, no puedo hacer algo tan malo o no puedo hacer algo tan bueno para que Dios me ame más, porque de cualquier manera soy el peor de los pecadores, como decía Pablo. Y ya vamos a ver que esto no es una excusa para pecar, pero sí tiene que hacernos conscientes de que ni en las buenas ni en las malas Dios nos va a aceptar por quién o por lo que nosotros hacemos, por cuánto cumplamos la ley de Dios. Dios nos acepta en Cristo. Otra forma sutil de legalismo, cuando priorizamos la obediencia a ciertos mandamientos. A veces tenemos una lista de mandamientos importantes y otros que, bueno, si se puede los cumplo, si no los dejo. ¿Cuáles son los mandamientos importantes? Quizás los que son más visibles, quizás los que mi círculo o mi ámbito cristiano valora más. Entonces escuchaste a algunas personas hablar mal de cierta persona que cometió un pecado, entonces vos decís, bueno, eso es importante, yo no tengo que caer en ese pecado. O si peco, no se tienen que enterar. Es otra forma de legalismo, también de superficialidad. Porque ciertos mandamientos, cierta obediencia que es más válida que otra. Quizás pecados más invisibles, de lo oculto, los puedo dejar ahí, me siento tranquilo porque nadie los conoce y porque, bueno, de última no son tan importantes. Quizás, como no le hacen daño a nadie, nos sentimos tranquilos que podamos convivir con esos pecados en nuestra vida. Eso es legalismo también. Cuando buscamos la seguridad de nuestra salvación por medio de las obras. Nosotros sabemos que somos salvos solamente por gracia, por medio de la fe. Eso es lo que nos hace salvos delante de Dios. Y la seguridad de nuestra salvación tampoco depende de nosotros. Sí es cierto que cuando somos salvos vamos a producir fruto, pero no vamos a lograr más seguridad o más salvación practicando más, esforzándonos más por ser más obedientes. Y lo último, manifestamos cierta clase de legalismo cuando juzgamos a los demás por nuestros estándares de vida. No necesariamente por lo que Dios dice, sino por lo que a mí me parece mejor o correcto. Quizás
es algo que uno también desarrolla a nivel iglesia. En ciertas congregaciones hay ciertos estándares, sea en conducta, en vestimenta, que se toman al nivel de la palabra de Dios, y yo mido a los demás por cuánto cumplan con ese estándar que yo puse yo personalmente. Así que Pablo ataca directamente a este legalismo y él les recuerda que solo el Espíritu puede producir la vida nueva, que es la que tenemos que llevar los hijos y las hijas de Dios. Vamos a avanzar a la siguiente frase, el versículo 24. Míralo en tu Biblia, así lo podemos observar bien. Dice el versículo 24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Esto es parte de esta conclusión que está haciendo Pablo a esta sección del fruto del Espíritu. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Este es otro versículo que tampoco es tan fácil de entender a simple vista. Así que lo vamos a desagregar un poquito. Los que son de Cristo, ¿a qué se refiere? Muy bien, los que han creído, los que le pertenecen a Cristo. Aquellos a quienes Cristo salvó, a quienes Cristo compró, esos son de Cristo. Los que han creído en Él, los que se han arrepentido de sus pecados y han recibido la salvación. Entonces, todos los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa. ¿En qué tiempo está este verbo? ¿Está en futuro? ¿Han crucificado? ¿No? ¿Está en presente? ¿Presente continuo? No. ¿Está en pasado? Muy bien. Clase de lengua. Vamos a tener que hacer un poco más de práctica, me parece. Está en pasado. Muy bien. Es un hecho que se cerró en el pasado. O sea, no es algo que está en curso. Es algo que se hizo y se terminó en el pasado. Eso significa, está diciendo Pablo, que los que son de Cristo en algún momento en el pasado, y ese momento es el momento de la salvación, en ese momento han crucificado, ¿qué cosa? La naturaleza pecaminosa. ¿A qué se refiere la naturaleza pecaminosa? Bueno, es nuestra forma de pensar y de vivir, las motivaciones que teníamos antes de acercarnos a Dios. Dice ahí con sus pasiones y deseos. O sea, todo lo que sentíamos y nos motivaba a hacer cosas constantemente en contra de Dios, eso es nuestra naturaleza pasada, pecaminosa. Lo que a mí no me cerraba era el decir, si mi naturaleza pecaminosa está crucificada, ¿cómo puede ser que sigo luchando todos los días con esa carne, con esa naturaleza? No sé si te pasa a vos, pero yo digo, si estuviera crucificada me molestaría un poco menos. Y encontré un comentario que me aclaró un poco la idea. Dice este comentario que la crucifixión era una forma de tortura y de dar muerte a alguien que era lenta y era dolorosa. No era como decapitar a alguien donde la persona muere instantáneamente. Al crucificar a alguien, lo dejaban colgado por horas e incluso días. Muchos estaban 3, 4 días sufriendo en la cruz. Y él dice, de la misma forma nuestra carne está crucificada, pero todavía no murió. Es decir, está atada, ya no tiene la libertad que tenía antes. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, estas motivaciones, estas pasiones y deseos nos movían sin límites. O sea, nosotros no podíamos ponerle freno, límite. Éramos controlados por la carne. Hoy la carne, nuestra vieja naturaleza no nos puede controlar, pero sí puede expresar sus deseos. Y sí te tienta, y sí te seduce, y sí te induce a hacer lo malo, a pecar. Dice unos versículos antes, si lo querés buscar en tu Biblia, Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Hay una guerra adentro nuestro. Eso dice Pablo, hay una guerra. Está la vieja naturaleza que está combatiendo, que está crucificada, pero que sigue hablando y que te quiere seguir influenciando. Y por el otro lado está el Espíritu que ahora vive en vos y que quiere producir en vos el fruto de Dios, el carácter de Cristo. Y hay una lucha, se van a pelear entre sí. ¿Sabes que en el extremo opuesto al legalismo está el libertinaje? Y de nuevo, quiero que pienses, ¿qué significa para vos el libertinaje? Y si te animás a decírmelo, lo compartimos. Desenfrenado. Libertad sin... ¡Wow! ¡Qué bueno! Libertad sin límites. Muy bien. ¿Qué más?
Creo que está demasiado completa la definición que nos dieron. Libertad sin límites. Cristian, ¿qué habías dicho? Algo desenfrenado, perfecto. Pablo les dice en Gálatas 5:13 lo siguiente: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Fíjate que la libertad, que es una bendición que recibimos al recibir la salvación, se puede convertir en algo que va totalmente en contra de Dios. Una libertad cuando no tiene límites, cuando es desenfrenada, puede desembocar en algo totalmente opuesto a lo que Dios dice en su palabra. El libertinaje es cuando yo digo, bueno, ya que Dios me perdonó, ya que Dios borró todos mis pecados pasados, presentes y futuros, ¿para qué voy a seguir la ley? ¿O para qué voy a obedecer lo que Dios quiere? ¿Qué sentido tiene? Si Dios es un Dios de gracia, si cada vez que yo me acerque a Dios, como dice 1 Juan, si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme, si eso es verdad, ¿para qué entonces voy a obedecer a Dios? Entonces, como no tiene sentido, me desenfreno en mis pasiones y deseos. O sea, mi vida, en vez de estar controlada por el Espíritu, está controlada por esa vieja naturaleza, por esa carne que está crucificada, pero que me sigue diciendo cómo vivir. Así que Pablo se toma el tiempo de alertarles y de decirles, es cierto que la ley ya no les aplica, o sea, ustedes no están obligados a vivir bajo la ley. De hecho, no tiene sentido porque el Espíritu Santo quiere producir en ustedes algo superior a la ley. Pero que no estén bajo la ley no significa que puedan vivir de cualquier forma a su antojo, siguiendo sus pasiones desordenadas. Y yo pensaba también en formas sutiles de libertinaje que me pueden controlar hoy en día, que quizás no se manifiestan como un desenfreno total, pero que se infiltran en mis pensamientos, en mis formas de ver la vida, en mi forma de seguir a Dios. Por ejemplo, si mi pensamiento es, frente a la tentación, bueno, peco, total, después me arrepiento y Dios me perdona. Cuando tengo esa mecánica en mi cabeza y cada vez que enfrento la tentación digo, bueno, lo hago una vez más, total, yo sé que cuando me arrepiento Dios me perdona. Eso es libertinaje. Cuando me permito ciertos pecados que son chiquitos, que no le hacen daño a nadie, parecido a lo que mencionamos antes, quizás hay cositas que digo, bueno, ¿qué consecuencia va a tener esto? Nadie lo ve, nadie lo sabe, no le hago daño a nadie, es algo mío, me las permito. Eso es libertinaje. Cuando mi arrepentimiento se trata más de miedo a alguna consecuencia que Dios me pueda mandar, o que alguien se entere, o que alguien se enoje conmigo, pero no hay en realidad un arrepentimiento y una conciencia o un temor a Dios, o una conciencia del sacrificio de Jesús y de lo que costó mi salvación, de esa gracia que no es gratis. Cuando los parámetros de lo correcto o lo incorrecto no los baso en la palabra de Dios, en la Biblia, sino en lo que yo prefiero. Entonces ajusto los mandamientos, los adapto para que sigan satisfaciendo mis pasiones, mis deseos de la carne, desordenados. ¿Sabes qué? Creo que necesitamos recordar que el llamado de Jesús no fue a sumar a Dios a nuestra vida como un accesorio, como un extra, como un complemento. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Así que seguir a Jesús no es solo recibir el perdón de Jesús. Y digo, qué bueno, Dios me salvó, me perdonó, listo, empiezo una nueva vida. Y en esta nueva vida, como soy libre, puedo hacer lo que yo quiera. El llamado de Jesús es a seguirlo tomando la cruz una vez por semana. No, una vez al mes, no. Solo en Pascua, solo en Navidad, solo cuando escucho un mensaje que me toque el corazón. No, cada día. Y tomar la cruz es lo mismo que está diciendo Pablo, es crucificar, estar dispuesto a morir yo para que viva Cristo. Así que podemos pensar en estos dos extremos. Tenemos el libertinaje, tenemos el legalismo que mencionamos antes. Y estos dos extremos son una distorsión al mensaje de Dios, al mensaje del Evangelio. Sabes que el legalismo nos lleva a creer que podemos hacer algo nosotros, que mi esfuerzo, mi obediencia, mi sujeción a las leyes, a mandamientos, a preceptos o a estándares de la iglesia me va a hacer mejor ante Dios. El libertinaje me lleva a pensar que no importa lo que yo haga, hago lo que sea porque total Dios ya me perdonó, hay gracia, entonces vivo a mi manera,
vivo a lo que mi carne me dicta. Y lo que Pablo está diciendo acá no es bajo la ley, o sea, no es en el legalismo, ni es sin ley, o sea, en el libertinaje, sino que es guiados por el Espíritu. Y el versículo 25 que vamos a ver nos va a mostrar el equilibrio, cómo se manifiesta la vida de un verdadero hijo o hija de Dios. Vamos a leer el versículo 25. Dice, si el Espíritu nos da vida, o si vivimos por el Espíritu, dice la Reina Valera, andemos guiados por el Espíritu. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Qué significa ser guiados por el Espíritu? ¿Sabes que la palabra ser guiados viene del contexto militar en el que significaba formarse en fila o alinearse? ¿Bien? Era lo que usaban los soldados cuando estaban en formación militar. El alinearse es la misma palabra que vemos acá, el ser guiados por el Espíritu. ¿Viste alguna vez un desfile militar? ¿Tuviste ese privilegio? ¿Llegaste a ver el orden que tienen esas personas marchando? Esa sincronización. De hecho, si lo ves desde un costado, cuando pasan al frente tuyo, quizás llegas a ver solo una persona, porque todos los que están atrás van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, es una sincronización casi perfecta. Y esto es algo que no se logra de un día para el otro. De hecho, acá en la iglesia tenemos algunas personas que han pasado por la formación militar, y esta semana contacté a uno de esos, acá a Ricardo, para que me explique un poco cómo es que se trabaja esto del orden para los desfiles. Porque no es algo que nos saldría a ninguno de nosotros si nos propusiéramos hacerlo. No voy a hacer pasar a nadie al frente a desfilar, pero imagínate que te ponen y te dicen, marcha al mismo paso que la persona que tenés al lado. Es difícil. Así que Ricardo me explicaba que el paso número 1 es aprender a tener el mismo paso. Valga la redundancia. O sea, mi paso tiene que ser el mismo que el de Javi, que es más alto, o de alguien que sea más bajo. Tenemos que caminar todos con el mismo paso. Y que si eso no se logra, a veces les ponen un palo por la espalda, no para pegarle, sino que lo agarran al palo y ponen a las 12 personas que van en la misma fila alineados y los hacen dar algunas vueltas así hasta que se sincronizan sus pasos. ¿Estoy diciendo bien, Ricardo? Vamos bien. Así que imagínate ese trabajo hasta que se coordinan los pasos de 12 personas que van juntos y con las 12 personas que van adelante también, porque la sección tiene 24 personas, 12 y 12. Así que es una coordinación que lleva trabajo. Después hay que aprender a caminar erguidos, así que eso es parte también de lo que les van a enseñar. Tienen que aprender a bracear, que él me explicaba que es el movimiento del brazo derecho, que se tiene que sincronizar con la pierna derecha. No voy a hacer el movimiento militar porque no lo sé. Pero se tiene que sincronizar el brazo y si uno ve, todos los bracitos hacen el mismo movimiento exactamente. Él me contaba también que a la derecha de la formación, a la persona que está en el extremo derecho se le llama columna derecha o guía derecha y es la persona que es más alta que el resto. Entonces, mientras uno marcha hacia adelante, de reojo va a tener a esta persona que está en el extremo de la fila y me va a servir de referencia para la coordinación. Entonces, hay mucha concentración en el momento. Hay mucho más que él me contó y después le pueden preguntar de cómo avanzan y cómo está también el jefe de sección, el encargado y demás. Pero es un arte que se desarrolla. Algo así estaba pensando Pablo. Caminar con Cristo es como una marcha militar en el que el objetivo de los creyentes es poder imitar a Cristo, es estar alineados con el Espíritu Santo, como si fuera nuestra referencia, de tal manera que si alguien nos ve de costado, va a ver exactamente los movimientos de Cristo. Es decir, es reproducir en mi vida el carácter, las actitudes, la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de tomar decisiones de Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo produce en mi vida. Él me ayuda a que mi vida se pueda alinear cada vez más, con mayor sincronismo con el Espíritu Santo y por lo tanto reproducir en mi vida el carácter de Cristo. Ahora la teoría es re linda, pero y con esto vamos a ir cerrando. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo practico? ¿Cómo puedo vivir bajo la guía del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo evitar el libertinaje? ¿Cómo puedo evitar el legalismo? ¿Y cómo puedo realmente caminar en mi vida siendo guiado por el Espíritu Santo, siendo una persona espiritual? Mira, en primer lugar, tenemos que saber que el Espíritu Santo ya vive en tu vida si sos un hijo o una hija de Dios.
Dice la Biblia que desde el momento en el que creímos, Dios puso su Espíritu Santo en tu vida como una señal de que Él te salvó, de que sos suyo, de que le perteneces. Así que el Espíritu Santo está en tu vida. Y eso está bueno porque no necesitas nada milagroso extra. No necesitas una unción extra, no necesitas, no sé, rededicarte a Dios. No necesitas hacer un proceso para que entonces el Espíritu Santo venga a tu vida. El Espíritu Santo ya está en tu vida, vive en tu vida. Y eso es demasiado más grande de lo que yo pueda expresar o entender porque es una de las personas de la Trinidad viviendo adentro mío, viviendo adentro tuyo. ¿No es demasiado grande? Ya si de golpe apareciera Jesús acá en el centro de la plataforma, creo que todos nos quedaríamos desmayados. Pero está pasando en este momento algo aún superior a eso, porque Jesús dijo, me conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en vos, está en vos, está en vos, está en vos, está viviendo en nosotros. Eso es grandioso. Pero que el Espíritu Santo vive en nosotros no significa que estemos andando en el Espíritu, que estemos dejando que Él nos guíe, que Él nos controle. Porque ser guiados por el Espíritu es algo que requiere práctica, que requiere disciplina, que requiere trabajo. Así como los militares van a entrenarse para poder marchar de esa forma pareja, vos y yo necesitamos entrenarnos en seguir la guía del Espíritu Santo. Hay un invento moderno, entre tantas cosas que me gustan de la tecnología, que creo que es uno de los más útiles para mí, que es el GPS. Cuando yo aprendí a manejar hace 15 años, mi papá me enseñó a usar el nomenclador cartográfico. ¿Cuántos se acuerdan del nomenclador? Ahí están los más viejitos. Muy bien. El nomenclador era un librito que tenía mapas de cada barrio. No se rían los jóvenes, antes funcionaba así la historia. Había un mapa de cada barrio. Entonces, si yo quería ir a una zona donde nunca había ido, tenía que buscar uno o más mapas del barrio donde iba a ir y de los barrios intermedios para armar mi ruta. Entonces ibas a buscar en un índice, encontrabas el barrio, encontrabas la dirección, después de ahí ibas a ir viendo por dónde te convenía ir. Era un trabajito y si te perdías, imagínate después estar en el auto ojeando a ver dónde me perdí, dónde doblé mal. Era un trabajo lindo. Cuando salió el GPS nos cambió la vida. Antes era un aparatito, ¿se acuerdan? Algunos lo tenían, que poníamos en el auto y ahora está en el teléfono y ya está. Y yo por lo menos me he hecho bastante dependiente del GPS, de hecho lo pongo para ir a lugares donde ya fui 20 veces, pero es lindo tener ahí que te vaya diciendo gira a la derecha, gira a la izquierda. No sé por qué te da cierta seguridad y vos te concentras en manejar y vas a decir no me importa pensar dónde era que tenía que doblar porque yo me concentro en manejar el auto y díganme a dónde ir. El GPS se conoce todas las calles, además si está cortada una calle, el GPS ya sabe, normalmente, no siempre. O si está, no sé, si hay un embotellamiento, si hay, no sé, una manifestación, muchas veces vas a ver la liñita roja, que quiere decir que ahí está muy lento el tráfico, y te va a hacer un desvío. Entonces te va a mandar por el camino más rápido. Eso está muy bueno. Si te equivocas, ¿qué pasa? Ya no dice más recalculando. Ahora en 2 segundos te vuelve a reconfigurar la ruta y te vuelve a mandar por otro camino que siempre es el más rápido además. Está muy bueno el GPS. Pero el GPS no maneja el auto por mí. Después les cuento varias cosas más del mapa que pueden ser útiles para la vida diaria. Con la Rebe cuando nos vamos de vacaciones es como que sin el mapa no sabemos dónde comer, no sabemos dónde salir a pasear. Nos guía bastante en las vacaciones. Pero ¿sabes que el GPS no dirige el auto por mí? Es excelente sabiendo a dónde ir. Y siempre, o casi siempre, le pega en la dirección a donde tengo que ir. Pero el GPS no maneja el auto por mí. Quizás en el futuro, dentro de poco, empiecen a venir los autos con conducción autónoma y lleguen acá y nos subamos y le digamos, quiero ir a la iglesia, te dormís lo que te faltó a la mañana y apareces acá estacionado y te vamos a despertar al auto. Pero todavía no, el GPS simplemente te indica, te orienta a dónde ir. Y sabes que el Espíritu Santo en alguna forma es similar porque el Espíritu Santo no toma el control de tu vida por vos. El Espíritu Santo sabe perfectamente cómo lograr el objetivo en tu vida. Sabe cómo hacer para que así como sos, puedas un día parecerte o puedas cada día parecerte un poco más a Jesús. Él sabe cómo hacer, sabe cómo llegar a ese destino. Y te puede guiar, te puede orientar. De hecho, lo hace continuamente. Te va motivando, te va advirtiendo, te va poniendo tristeza, te va poniendo paz para que vos puedas seguir la guía de Él y llegar a ser como Jesús. Pero Él no toma el control de tu vida, Él no lo arrebata. De hecho, Él está, como dijo Jesús, a la puerta y llama. Él tiene
ese respeto por nuestra voluntad. Él nos induce, Él nos motiva, Él va a hacer su tarea dándonos el poder para cambiar, dándonos el poder para producir el fruto. Pero Él no arrebata el control de nuestra vida y como en cada mensaje pudimos ver, cada uno de estos frutos son producidos por el Espíritu, pero requieren de vos y de mí una disciplina, un hacer. Requiere un uso de la voluntad en hacer. Y para cerrar, ¿qué tareas prácticas podemos hacer para que nuestra vida sea guiada por el Espíritu? Si vas unas páginas más atrás en Gálatas, si aún lo tenés abierto, dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo primero que necesitamos hacer es ceder el control de nuestra vida. Mira, podríamos seguir hablando todo el año del fruto del Espíritu, y podríamos seguir hablando todo el año de cómo darle lugar al Espíritu Santo, pero hay un paso inicial que es el ceder el control. Hay personas que usan el GPS de adorno, pero no les gusta el GPS. No sé si te subiste alguna vez con alguien así. Entonces el GPS le dice dobla a la derecha y él sabe que tiene que ir por allá y va a ir por allá y no le importa lo que el GPS le diga. Entonces el GPS pobre recalcula, pero lo tiene de adorno o está enojado con el GPS. Y hay creyentes que tienen el Espíritu Santo de adorno. Entonces el Espíritu Santo habla y te dice y te convence de que hay algo que no está bien, pero es como una voz lejana a la que yo no le presto atención y yo sigo haciendo mi vida a mi forma porque yo no quiero soltar el control. Creo que el primer paso es quebrar la voluntad y como dijo Pablo, estar dispuestos a no vivir ya nosotros, sino que Cristo viva por medio nuestro. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta? En el fondo, o sea, muy en lo profundo, ¿realmente quisieras ceder el control de tu vida al Espíritu Santo? Negándote a lo que tus pasiones, tus deseos viejos, caídos, te guían a hacer y realmente diciéndole, Señor, quiero hacer lo que vos me digas. Porque no hay discipulado, no hay mensaje, no hay unción que vaya a romper eso por vos. Hay un ceder la voluntad que es personal, que es una decisión de cada uno de nosotros. Seguimos en Gálatas, vamos al capítulo 6, ya que estamos ahí con la Biblia abierta. Gálatas 6, versículo 7, dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Fíjate qué conectado. ¿Qué estás sembrando? ¿Estás sembrando para el Espíritu en esta batalla o estás sembrando para la carne? Hace mucho me acuerdo de algún discipulado donde nos enseñaban como si fueran estos dos animales que estaban luchando y uno puede alimentar a uno o alimentar al otro. Nuestra participación en esta lucha que está sucediendo adentro nuestro entre la carne y el espíritu incluye mucho de eso, a quién alimentamos. Y dice ahí Pablo, el que alimenta al espíritu va a cosechar lo del espíritu, el que alimenta a la carne va a recibir destrucción. Y yo te pregunto, ¿qué estás consumiendo? La letra de las canciones que estás consumiendo habitualmente, ¿son canciones que alimentan tu carne o que alimentan tu espíritu? Uno lo podría minimizar y decir, bueno, pero es música que todo el mundo escucha. Pero cuando prestas atención a las letras, que eso se va sembrando en tu mente, ¿eso está alimentando la carne o está alimentando el espíritu en vos? Cuando prendes y ves Netflix, ¿qué está alimentando lo que ves? ¿Está alimentando la carne? ¿Está generándote más deseo de lo que va en contra de Dios? ¿O es algo que te orienta a obedecer más a Dios, a seguir la voz del Espíritu Santo? Cuando abrís las redes, que son cosas que quizás no publicás vos, pero vos te alimentás de eso, de lo que otras personas están publicando, seguramente muchos sin una motivación espiritual, y cuando te alimentás de eso, ¿eso alimenta más tu carne o tu espíritu? Cuando tu cabeza piensa, quizás no estás mirando nada, pero cuando le das esa libertad a la cabeza para que piense, para que dé vuelta, ¿esos pensamientos están enfocados en alimentar tus malos deseos o están enfocados en lo que el Espíritu quiere? Nosotros sí tenemos la posibilidad de controlar qué alimento recibimos y lo contrario también, la alimentación espiritual.
Mira, no puedo esperar que el Espíritu Santo me guíe y que tenga cada vez más control de mi vida si no me alimento habitualmente de la palabra de Dios. Pero no como algo de decir, bueno, una vez al mes me hago un buen estudio bíblico. Como algo diario, como algo que lo necesito para vivir como la comida. Lo mismo el tiempo de oración. Pablo decía, orad sin cesar. Necesitamos un tiempo especial de oración, pero también esta comunicación constante con Dios. De esa manera también el Espíritu Santo nos va hablando. Esa oración a veces que va en la mente y que estoy ante una situación en el trabajo y le digo, Señor, guíame, ¿qué hago en esta situación? O estoy cediendo ante la tentación y le digo, Señor, ayúdame porque me estoy yendo, porque estoy pensando mal. Señor, ayúdame a controlar esto, ayúdame a salir de esta situación que no me hace bien. Esa oración constante que a veces pasa solo en la mente. Y el uso de tantas disciplinas espirituales como el ayuno, como la comunión, como el servicio, que nos alimentan el espíritu. Y si alimentamos el espíritu y dejamos de alimentar la carne, ¿sabes qué va a pasar? Y de a poco el espíritu tiene cada vez más control. La carne se vuelve más débil. Es como si vas en el auto con el GPS prendido y tenés la música a todo lo que da. Y el GPS pasa muy desapercibido, lejano, casi que ni se escucha. Si empezás a bajar la música, si empezás a bajar las distracciones externas y te empezás a concentrar, esa voz está ahí, te está guiando, te está direccionando, pero hay que escucharla, hay que prestarle atención. A diferencia del GPS, el Espíritu Santo es una persona, no es un aparato. Y creo que ahí termina el ejemplo del GPS, porque el Espíritu Santo obviamente es totalmente diferente a un aparato. No es algo que está como un chip adentro nuestro dictándonos lo bueno o lo malo, no es la conciencia, es una persona, es Dios mismo en nosotros. Y sabes que como una persona el Espíritu Santo puede contristarse, puede apagarse, puede encenderse, nos dice la Biblia. Y parte de esto también es la confesión de nuestros pecados. Cuando yo voy acumulando una vida desordenada y pecados que no voy confesando ante Dios, voy apagando el Espíritu Santo, lo voy entristeciendo y le voy quitando la posibilidad de hablarme y de guiarme. No es que Él no siga guiando, no es que Él no siga hablando, pero yo tapo mi oído y mi comunión con Dios está de alguna forma interrumpida o está contaminada. Y yo te pregunto, ¿hace cuánto no tenés un tiempo de confesión, vos y Dios, donde puedas confesar con nombre y apellido tus pecados? O sea, con detalle, Señor, hice esto, perdóname por esto. Meditar en la maldad que hiciste, meditar en cuánto eso daña al Espíritu Santo, lo que Jesús tuvo que sufrir por eso, cuánto eso daña al Padre. ¿Hace cuánto no tenés un tiempo de confesión? O quizás ni siquiera lo tenés como algo habitual. Qué bueno recuperar eso. Mantener nuestras cuentas con Dios claras al día. Cada vez que tenemos nuestro tiempo especial con Él, poder confesar, poder declararle a Dios nuestra maldad, nuestro pecado. Mantener una lucha activa contra el pecado. No estudiamos el fruto de la carne, pero para leer después en casa, primero Pablo enumera cuál es el fruto de la carne. Y sabes que la Biblia nos llama a hacer morir nosotros lo terrenal en nosotros mismos. Cuando dice que han crucificado las pasiones y deseos, nos habla también a nosotros. No es que el Espíritu crucifica nuestras pasiones, no es que el Espíritu mata nuestros malos deseos, es algo que se nos encomienda a nosotros. Dice Pablo, hagan morir lo terrenal en ustedes. Y eso me lleva a pensar en una lucha activa contra el pecado. Es decir, cuando hay pecado en mi vida, siempre hay pecado en mi vida, pero cuando lo identifico, cuando el Espíritu me lleva a verlo, yo tengo que hacer algo sobre eso. O sea, no puedo ser liviano con el pecado en mi vida. O sea, tengo que hacer algo, pedirle a Dios, bueno, Señor, ¿qué cambio? ¿De qué me estoy alimentando mal para que este pecado siga vivo en mi vida? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo luchar contra esto? Mantener una lucha activa contra el pecado. Jesús decía, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Es decir, anda al extremo, hace todo lo que haga falta para que el pecado no siga vivo en tu vida. Mantener una lucha activa contra el pecado nos lleva a ser guiados por el Espíritu Santo. Y por último, para cerrar, obedecer lo que Dios ya me dijo que haga. A veces esperamos que tener grandes revelaciones de Dios o que el Espíritu Santo nos manifieste su voluntad de una forma milagrosa y fuerte o que de golpe nuestra vida sea diferente, pero quizás 2 pasos atrás Dios ya te habló. Quizás el domingo pasado te fuiste con algo que Dios te dijo que quería que hagas en tu vida y eso quedó pendiente. Y Dios te va a seguir hablando, pero
pero no te saltes el paso anterior. Si hay cosas que Dios ya te habló, son cosas para empezar a aplicar hoy. Entonces, paso a paso, hoy obedezco lo que Dios me dijo hoy, lo que el Espíritu me está marcando hoy. Mañana tendré algo nuevo y pasado otra cosa más. Oramos. Podríamos tomarnos un momento para pedirle al Señor que nos examine, porque quizás hay en nuestra vida estas formas sutiles de legalismo que se manifiestan, esta idea de que se trata de mi esfuerzo, se trata de mí, de qué tan bueno soy. Y Dios te recuerda que no sos ni soy para nada bueno, pero su Hijo sí es santo, es justo, es perfecto, es el Salvador que necesitamos. Y solo por medio de Él Dios te salvó y solo por medio de Él Dios te acepta hoy. No hay nada más que puedas hacer para que Dios te ame más, para que te abrace y te reciba como hijo. Ya sos aceptado, sos perdonado. Dios te llama hijo por medio de Jesús. Pero pregúntale a Dios también si hay en tu vida estas manifestaciones sutiles de libertinaje. Quizás mirar al pecado con libertad, como si pudiéramos pecar y eso realmente es gratis. Y Dios también nos recuerda hoy en el Evangelio que no fue gratis, porque alguien pagó por eso, Jesús. Y que tener libertad en Cristo no significa vivir como se nos antoja, sino que significa manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pedile a Dios que Él te pueda mostrar cómo podés en esta semana crecer en la manifestación del fruto del Espíritu, cómo puedes darle más lugar, ceder el control de tu vida, cómo puedes sembrar para el Espíritu, cómo puedes dejar de sembrar para la carne. Quizás hace falta una lucha diferente contra el pecado, contra cosas que hoy te están dominando, contra cosas que te están controlando, que no permiten que el Espíritu te controle. Señor, ayúdanos a ver en esta mañana cosas que quizás no son evidentes o que ya nos has dicho muchas veces, pero hemos evitado, esquivado, y quizás esa voz se ha ido apagando. Señor, te pedimos que el Espíritu dentro nuestro pueda tener más y más control, para que podamos estar alineados a Él y para que en nuestra vida se vea a Cristo. Señor, a cada uno de nosotros ayúdanos en nuestra necesidad, en nuestro lugar, para que esta semana podamos caminar más cercanos al modelo perfecto. Señor, que el Espíritu pueda hablarnos, enseñarnos, corregirnos, guiarnos y seamos obedientes a su voz. En el nombre de Jesús. Amén.